hablar ahora, continuando con la unidad 5, vamos a hablar acerca de la ventilación en las redes de alcantarillado. Bueno, las redes de alcantarillado, según dice ahí, se ventilan para evitar en primer lugar la asfixia de los operadores de la red. A ver, como ya ustedes conocen, dentro de la red se generan una serie de gases, dentro de ellos el más peligroso, que es el sulfuro de hidrógeno, que es un gas que se genera como consecuencia de la descomposición de la materia orgánica que va con el agua residual. Por eso es que la relación Y sobre D siempre tiene que ser menor o igual a 0,75 para dejar un 25% para que por ese espacio que no hay agua circule estos gases para que puedan ser evacuados a través de los sistemas de ventilación. Como ya aprendimos, vimos que cuando esa concentración de sulfuro de hidrógeno está en el orden de las 500 partes por millón, si un operario ingresara e inhalara ese gas, le puede ocasionar, en primer lugar, en 500 partes por millón, el desmayo inmediato. Y cuando está por encima de las 700 partes por millón, le puede ocasionar la muerte por asfixia. ¿Está bien? Muestra de ello, ejemplo de ello, lamentablemente, ocurrió aquí en Santa Cruz. Estaba haciendo dos hermanos un trabajo para Zaguapac, se metió uno y murió por asfixia, y el otro quiso rescatarlo y también murió por asfixia. ¿Está bien? Bueno, en segundo lugar, para evitar el deterioro de las instalaciones. Dentro de los problemas más grandes que nosotros podemos encontrar en las redes de alcantarillado es precisamente el deterioro de todos aquellos materiales que contengan cemento e inclusive el fierro fundido, a excepción del PVC. El resto de los materiales los empieza a erosionar o a carcomer hasta que los perfora y por ahí se escapa el agua, se asienta el terreno, y por eso es que seguro habrán visto, de todos modos aquí van a ver videos de por qué se caen los carros, porque se hunde el pavimento, y es por esa la razón fundamental. En Santa Cruz ha ocurrido en dos ocasiones. Una de ellas fue frente a la caja petrolera y la otra fue al ingreso del puente de Trompillo. Le llamaban Percy Fernández, no sé si la habrán, creo que le cambiaron el nombre. Bueno, y por otro lado, que se produzcan explosiones o desprendimientos de malos olores debido a los gases que se generan en el interior. Este sulfuro de hidrógeno es un gas que tiene muy mal olor, tiene mal olor. Entonces, lógicamente, que producto de la descomposición de la materia orgánica, bueno, pues se generan estos gases, y por eso es que hay que evacuarlos rápidamente para que no generen malos olores en los lugares donde ellos se generan. ¿Está claro? No sé si a ustedes les ha pasado o han visto alguna vez que han estado en un lugar, sobre todo esto ocurre mucho en los departamentos, donde le ponen en la cocina un registro de piso, o le ponen en el patiecito de los departamentos un registro de piso, y por ahí empiezan a salir malos olores. Eso se debe precisamente a que muchas veces, como no es un lugar que constantemente se está echando agua, el calor que hay en Santa Cruz evapora el agua, que es el sello sanitario que tiene, el sello hidráulico, y por ahí escapan los gases. Los gases que se generan en los domicilios o en las edificaciones no son el resultado de lo que uno descarga por el inodoro o por los aparatos sanitarios. No, los gases que se generan en los domicilios son los que provienen de la red de alcantarillado, porque cuando uno larga eso no está descompuesto todavía. Cuando se descompone la materia orgánica en la red, ahí es que se generan esos gases, y esos gases vamos a ver que la ventilación principal es evacuándolo a través de las ventilaciones individuales en los domicilios. Y por eso es que cuando ellos encuentran en un domicilio o en una edificación un punto de escape, por ahí salen los malos olores. ¿Está claro? Entonces, por eso es que es necesario ventilar las redes. Ahora, para controlar los gases en las redes de alcantarillado,
se necesitan dos cosas, dos elementos fundamentales. Uno primero, que es garantizar el diseño correcto de la red, y un segundo, que es garantizar una buena ventilación en la red. ¿Está claro? Esa es la única manera de controlar estos gases dentro de las redes de alcantarillado. Ahora bien, cuando nos referimos al diseño correcto de la red, la mejor manera de evitar la producción de los gases es hacer cumplir con todos los requerimientos que establece la normativa en vigencia para el diseño de las redes de alcantarillado sanitario. Por ejemplo, primero, cumplir con el estricto cumplimiento de las pendientes, o sea, cumplir con las pendientes que nosotros debemos garantizar. ¿Está claro? Sobre todo con la pendiente mínima, porque la pendiente mínima es la que me garantiza a mí que la fuerza atractiva sea mayor o igual a 0,10 kilogramos por metro cuadrado, y lógicamente cuando nosotros tenemos una fuerza atractiva mayor que ese valor, entonces nosotros vamos a arrastrar todos los sedimentos, los sólidos, para que lleguen al menos el 90% que lleguen al destino final. Porque si ellos se quedaran atascados dentro de las tuberías, entonces se descomponen y comienzan a generar estos gases. Por otro lado, utilizar de forma ventajosa los puntos de turbulencia para introducir oxígeno. Donde único se puede lograr eso es precisamente en las cámaras con caída. ¿Por qué? Porque cuando hay una caída del agua, ahí se genera turbulencia. Entonces, aprovechar esos puntos para ventilar el agua, y por otro, la selección adecuada del tamaño de las alcantarillas para no afectar la tasa de aireación de la misma. Cuando nosotros decimos garantizar la selección adecuada del tamaño de la misma, es siempre debemos cumplir que el tirante de agua en nuestra tubería tiene que obligatoriamente cumplir que la relación Y sobre D tiene que ser menor o igual a 0,75, para dejar un 25%, que es este que está aquí, para que por ahí puedan circular los gases y ser evacuados a través de los sistemas de ventilación. Entonces no se permite nunca en un proyecto que tenga un valor de tirante mayor al 75% de su diámetro. ¿Está bien? Menor sí, mayor no. Ahora, en relación con el otro elemento que nosotros debemos tener presente para evitar en este caso la concentración de los gases en el interior de la tubería, es que aun cuando nosotros tengamos un diseño pero óptimo, excelente, pues entonces también tenemos que garantizar una buena ventilación. Claro que esa buena ventilación muchas veces se va de la mano del proyectista. Por ejemplo, uno de los problemas grandes que tiene Zaguapá acá en Santa Cruz es precisamente con la ventilación. ¿Por qué? Porque bueno, ahora ya hay nuevas generaciones, hay generaciones que se están preparando mejor que las anteriores, y ya empezaron a aplicar lo que es la ventilación en las instalaciones hidrosanitarias de los edificios. Porque acá, por ejemplo, si usted se fija, vaya por las calles y fíjese que poquitas casas, es decir, un 10%, tienen tubos de ventilación en los domicilios. O sea, el tubo de ventilación es un tubo que sale por encima del techo, ¿está claro? Y por ahí es por donde se evacúan todos los gases de la red de alcantarillado. Esa es la ventilación adecuada. ¿Está claro? Y si usted se fija, en la mayoría de las casas no hay tubo de ventilación. ¿Por qué? Porque la diseñan los arquitectos, y los arquitectos lo único que te hacen, ¿qué cosa es? Te ponen en un baño un extractor y listo. ¿Me entienden? Pero eso no es correcto. Aun cuando sea un domicilio, ese domicilio debe tener una buena ventilación. Y la ventilación siempre va a estar asociada
al inodoro. Hay 5 tipos de ventilación en las edificaciones, pero hay una ventilación que se llama ventilación primaria, que generalmente se asocia a los inodoros. Si ustedes se fijan acá, vamos a suponer que este es el inodoro, y entonces aquí sale su tubo. Aquí debe salir una tubería de ventilación por encima del nivel de techo. Por encima del nivel de techo. Esa ventilación, y aquí viene su tubo. Esto está conectado a la red de desagüe sanitaria del edificio, que se conecta a la alcantarilla. Entonces, esta ventilación tiene dos elementos fundamentales en las instalaciones hidrosanitarias. En primer lugar, que permite que al momento que usted realice la descarga de un aparato, en este caso del inodoro, entonces, como esto lo que hace es que succiona, esto permite que penetre presión atmosférica y entonces permite que la descarga se realice más fácil. No sé si ustedes han visto en algún baño que usted larga y el agua como que no traga, da vuelta y vuelve otra vez, no traga. Entonces, ese problema es producto de la falta de ventilación en esa instalación hidrosanitaria. Ahora, cuando uno larga aquí, por aquí ingresa la presión atmosférica y eso hace que se produzca una descarga rápida. Ahora, como estas tuberías de los domicilios no están totalmente llenas o que se diseñan al igual que esta para que trabajen con un porcentaje, no trabajan con flujo a presión, para que trabajen con flujo parcialmente lleno, entonces, como esto tiene aquí un 25%, los gases que se generan aquí van a venir a través de las instalaciones hidrosanitarias de los edificios y van a evacuar a través del sistema de ventilación esos gases. Cuando cada edificación, cada domicilio tenga una ventilación individual, pues esa es la mejor ventilación que puede tener la red. Porque fíjense ustedes que cada vez que hay una conexión de acometida en un edificio, hay un sistema de evacuación o de ventilación que permite evacuar esos gases. Y eso es lo ideal. En Santa Cruz, les decía, Zaguapá tiene muchos problemas y hace un tiempito atrás tuvo que hacer revestimiento de todas las tuberías porque muchas de ellas tenían problemas de carcomido, casi a punto de perforarse y otras perforadas, producto de una mala ventilación que tienen los domicilios en Santa Cruz. ¿Está claro? Ese diámetro de ventilación se calcula. Uno lo calcula, hace un cálculo igualito que como hace el cálculo para la red de desagüe, igualito. Y entonces, hay veces que no basta con que yo le ponga el diámetro que yo entienda. Yo vivía en un condominio que justo me cambié de ahí, compré una casa para irme porque en ese condominio tenía una sola ventilación y esa es la ventilación primaria. Y en una edificación como ese condominio que tiene 20 pisos, es insuficiente la ventilación primaria. Hay que colocar otros tipos de ventilación. Y además, cuando yo le hice el cálculo, porque pedí los planos y le hice el cálculo, la ventilación primaria estaba estrangulada, o sea que había sido incorrectamente puesta. Entonces, cuando yo llegaba a la casa en la tarde, que abría la casa, no había quien entrara a ese departamento por los olores que tenía, por una mala ventilación. Para que ustedes tengan una idea, una mala ventilación en una edificación te puede devalorizar totalmente un edificio. Una vez un señor de La Paz que hizo una inversión en Equipetrol, cada departamento, el más barato que costaba $180,000. Habían departamentos de $250,000, de $300,000. Era un condominio, un edificio hermoso de departamento.
y los propietarios le dieron un mes al tipo para que resolviera el problema o le devolviera el dinero, porque cuando entraban a su casa no podían estar de los malos olores. Bueno, ellos fueron, no sé cómo fueron, pero fue el señor ahí a la empresa mía, y cuando fuimos, barbaridad y media habían hecho de eso. O sea que para que ustedes vean la importancia que tiene la ventilación, no solo para la red de alcantarillado, sino para una edificación, porque te puede devaluar totalmente. Así, tenía los materiales pero de primerísima, traídos de España, para que tengan una idea. Pero ¿de qué vale eso si cuando tú entras a tu casa tienes esos malos olores irresistibles? Te tumba totalmente el valor de una edificación. Entonces, esa es la importancia de aprender a diseñar instalaciones hidrosanitarias para edificios. Y no es cosa de aprender en un día, ni aprender en una materia como esta. Yo llevo 4 meses dando un curso en mi empresa de diseño de instalaciones hidráulicas y sanitarias para edificios. Y está llenito, el curso está lleno, que no entra nadie más en el aula. Eso es una buena cosa, porque de ahí van a salir profesionales que van a poder cumplir. Y ustedes que se van a dedicar mucho a construcción de proyectos de domicilio, eso es importante que ustedes lo aprendan. ¿Está bien? Entonces, la importancia que tiene esta ventilación individual es que ella se constituye en la mejor ventilación que puede tener una red de alcantarillado. No solo hacemos daño a una edificación, sino hacemos daño a la red de alcantarillado cuando no ponemos una buena ventilación en los edificios. ¿Está claro? Bueno, entonces, la ventilación mecánica, este es otro tipo de ventilación que se utiliza en las redes. Esta ventilación mecánica, cuando nosotros vamos a hacer la limpieza de una red de alcantarillado o vamos a inspeccionar una red de alcantarillado, ustedes saben que la inspección y la limpieza o cualquier mantenimiento se hace entre 2 cámaras contiguas, tramo por tramo. Y un tramo está comprendido entre una cámara inicial y una cámara final del tramo. ¿Está bien? Está comprendido entre una cámara inicial y una cámara final. Y aquí sigue el otro tramo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la limpieza, nosotros de este tramo que estamos dibujando aquí, tenemos que retirar la tapa de la cámara situada aguas arriba del tramo y aguas abajo del tramo. Si no tenemos una ventilación mecánica, por lo menos tenemos que esperar entre 45 minutos y 1 hora. Claro, lo que tenemos que tener nosotros siempre es un equipo para medir la concentración de los gases, como les mostré en una foto en esta clase anterior. Entonces tenemos que tener, si no tenemos esa ventilación mecánica, que esperar por lo menos 45 a 1 hora para que los gases puedan ser evacuados a través de las cámaras, porque ya sabemos los daños que puede ocasionar a la salud del hombre estos gases. Ahora, si tenemos esta ventilación mecánica, que no es más que un compresor, que son este tipo, este es el compresor que yo les estoy mostrando, que tiene un equipo como no vas a tener conexiones para enchufar electricidad, tiene un motor que que acciona mediante combustible. ¿Está claro? Entonces llegas, pones el motor, metes este tubo, o sea, el tubo lo metes hasta acá, ese negro que ustedes ven ahí, meten el tubo hasta aquí y lo colocan acá. ¿Está claro? Y ahí meten aire mediante ese compresor, lo que hace que se acelere ese proceso. Normalmente 15 minutos ya usted puede ingresar dentro del tramo y lógicamente comprobar
si es que ya no hay los gases antes, previo, y bueno, entonces ya el operador puede ingresar para inspeccionar, para reparar o desobstruir un tramo de alcantarilla. ¿Está claro? Entonces esta ventilación mecánica es importante para acelerar los trabajos de inspección, operación y mantenimiento. ¿Está bien? Ahora bien, como les decía, la mejor ventilación que puede tener la red de alcantarillado es justamente la ventilación de cada domicilio, individual de cada domicilio. ¿Por qué? Porque esas tuberías, al igual que la red de alcantarillado, cuando usted las diseña, obtiene un diámetro que la relación Y sobre D siempre es inferior o igual al 75%, lo que permite que constantemente los gases estén escapando a la atmósfera a través de este sistema de ventilación individual de los domicilios. Ahora bien, cuando no exista ese tipo de ventilación en los domicilios donde usted implementa la red de alcantarillado, entonces en esos casos usted tiene que acudir a lo que se conoce como la chimenea de ventilación. ¿Qué cosa es la chimenea de ventilación? Es un tubo que yo saco verticalmente, ¿está claro?, cuyo diámetro debe ser aproximadamente la mitad del diámetro de la alcantarilla donde lo voy a conectar para poder entonces ventilar los gases. ¿Está claro? Aquí Zaguapá tiene una chimenea de ventilación en el radial 26 y quinto anillo, si más no me equivoco. Ha tenido que colocar chimeneas de ventilación para poder evacuar esos gases. Lógicamente que esta chimenea de ventilación no la va a poder parar en el medio de la calle porque la red pasa por el medio de la calle, sino que tiene que hacer un desvío a un lugar y lógicamente colocar tu chimenea de ventilación que no obstruye el paso vehicular. Ahora bien, esta chimenea de ventilación tiene que tener una altura muy superior a las de los domicilios, las viviendas, las edificaciones donde se va a colocar. No la puedo descargar por debajo porque si no los gases se los traen a la gente y eso afecta no solo por el mal olor, sino afecta también la salud de la población, los pulmones. ¿Está bien? Entonces fíjense ustedes que cuán importante es la ventilación, que cuando no exista ventilación domiciliar hay que acudir a un sistema de ventilación que se conoce como chimenea de ventilación. ¿Está bien? Entonces eso es importantísimo que ustedes tengan presente el problema de la ventilación. Una de las cosas que yo le señalé al proyecto de alcantarillado de Guarne, y le insistí, al final la autoridad del agua se dijo que no, que estaba bien así, eso es su problema, no es mío, pero yo lo advertí, es que en Guarne no hay ventilación igual que en Santa Cruz, y diseñaron la red y no tuvieron en cuenta el problema de la ventilación, y eso lo único que trae como consecuencia es precisamente el deterioro de las tuberías. En el mismo diagnóstico que ellos hicieron del sistema actual que tiene el centro de Guarne, las cámaras están pero casi carcomidas porque son cámaras de mampostería en ladrillo, se ha comido el cemento, se ha comido el ladrillo, las tuberías están destruidas y aún así no tienen en cuenta el problema de la ventilación. Pero bueno, ya hay veces que cuando la autoridad dice no, así ya se va el proyecto, ya eso no es problema de uno lo deja concentrado bien claro para que no tenga problemas después. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros debemos considerar siempre, señores, muy importante en los proyectos, porque si no, la red que debe durar toda la vida la vas a perder en muy poco tiempo, o te vas a pasar la vida dándole mantenimiento a tu red porque no tiene una buena ventilación. Bueno, tipos de apoyo de las alcantarillas. A ver, las alcantarillas siempre deben tener un tipo de apoyo. ¿Por qué? Porque lógicamente son estructuras que van a trabajar o tuberías que van a trabajar
no como las de agua potable, donde la presión interna del tubo es lo que hay que tomar en cuenta. Acá, en la red de alcantarillado, las tuberías no trabajan a presión porque trabajan con relación Y sobre D menor a 0,75, y lo que empieza a jugar acá es el factor de la compresión que generan las cargas o solicitaciones a las que se someten estas tuberías. No se olviden que estas tuberías pasan por el eje de las calles y van a estar sometidas a los esfuerzos de los vehículos que pasan por encima de ellas. Muchas veces hasta atraviesan líneas de ferrocarril y van a ser sometidas a las cargas del tren, que no son livianas, pasan por calles donde haya alto tráfico de alto tonelaje. Entonces eso es importante siempre considerar a la hora de tu proyecto. Entonces, los apoyos de una red son de vital importancia, ya que en primer lugar garantizan la estabilidad de la red y la resistencia de las tuberías a las cuales a las cargas que van a ser sometidas. En la tabla que se muestra a continuación vamos a ver los tipos de apoyos que más se utilizan en la red de alcantarillado. Vamos a ver que son 8 tipos de apoyo. Y en esa tabla va a aparecer una variable que es el Z, que es el factor de seguridad a la rotura. Y este Z indica cuántas veces se incrementa la prueba de los tubos de acuerdo al apoyo que se utilice. Miren acá, todos los tubos que nosotros vamos a colocar, vamos a suponer este es el tubo. Hay una prueba que se le hace en el laboratorio que es la prueba de los 3 apoyos. Es una prueba similar a la prueba que hacen a ustedes a las probetas. Es la misma prueba, se somete a la compresión, entonces solo que se tienen 3 apoyos y aquí se somete a la carga, a una carga. ¿Está bien? Y entonces se somete a compresión hasta que el tubo revienta, un valor, un instante antes. Esa es la carga o solicitación que soporta ese tubo. Ahora, dependiendo del tipo de apoyo que yo coloque, que yo le aplique a este tubo, entonces voy a tener un coeficiente o un factor Z que me va a incrementar el valor de la carga, cuántas veces se incrementa el soporte de la carga de acuerdo al estudio de los 3 apoyos. ¿Está claro? Entonces, esa tabla es una tabla que da la norma boliviana, que es esta, donde aquí vemos 8 tipos de apoyo. Como vemos ahí, el primer apoyo que considera la norma es cuando yo hago la excavación de la zanja y apoyo la parte inferior en la propia excavación de la zanja. Eso me genera un factor de seguridad a las roturas de 1,10. ¿Qué significa eso? Que la presión que yo registre el tubo, la carga que puede soportar el tubo, lo multiplico por 1,10 por el factor a la rotura y me da que me incrementa ese valor de carga inicial, que es la carga del apoyo de los 3 tubos. Ahora, fíjense ustedes que va del 1 hasta el 8, y el 8 es cuando yo la tubería la recubro totalmente con hormigón. Y eso que me genera un factor a la rotura de 6. O sea que me incrementa 6 veces más el valor de la carga que puede soportar la tubería de acuerdo al estudio de los 3 apoyos, la prueba de los 3 apoyos. ¿Está claro? Entonces, dependiendo este caso, por ejemplo, cuando vamos a pasar por encima de una pista de un aeropuerto, cuando vamos a pasar por encima de un ferrocarril, hay que embeber toda la tubería en un bloque de hormigón con este tipo de apoyo.
¿Para qué? Para incrementar sus solicitaciones y evitar que la carga que va a ser sometida me pueda romper esa tubería. ¿Está claro? Entonces aquí este factor me dice en cuántas veces se incrementa la carga que soporta el tubo de acuerdo al ensayo de los 3 apoyos debido a el tipo de apoyo que yo coloque según esta tabla. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay duda? Bien. Bueno, en la figura que vemos aquí se presenta un apoyo que es típico, sobre todo el recubrimiento, que es típico en las tuberías de PVC, sobre todo cuando no hay nivel freático que pueda alcanzar la tubería. ¿Qué significa eso? Cuando mi nivel freático está por debajo de la tubería, el relleno que yo realizo a la zanja, una vez que ya coloqué mi tubería y voy a proceder a rellenar, lo que se hace es que se coloca una capa de arena gruesa entre 8 y 10 centímetros en el fondo, asiento mi tubería sobre esa capa y relleno hasta 8 y 10 centímetros por encima de la corona con ese material arenoso. Ahora, hay una cosa que es importante. Nosotros vamos a ver que hacemos al final de la construcción 3 pruebas. La prueba hidráulica o la de humo y la prueba de alineación. ¿Qué quiere decir la prueba de alineación? Que yo voy a verificar que este tubo durante la construcción no sufrió un desfase horizontal o un desfase vertical. Entonces, para que no ocurra ese desfase horizontal, yo debo apisonar a un lado y al otro. No puedo apisonar este lado completo porque si no el tubo se va a desfasar. ¿Está claro? Va a perder su alineación. ¿Y qué significa que un tubo pierda la alineación? Que el fiscal me va a decir, tu tramo no sirve, vuélvelo, excava, levanta y cambia. ¿Está claro? Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene el hecho de compactar. Ya de aquí para arriba, después que recubrimos con 10 centímetros con ese material arenoso, entonces nosotros lo que hacemos es la excavación que hicimos en material del terreno, lo tamizamos y sobre todo para retirar las piedras, lo tamizamos y entonces con ese mismo material terminamos de rellenar nuestra zanja. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora, cuando tenemos que el nivel freático me puede sobrepasar o alcanzar la zanja, por eso es que es tan importante saber a qué profundidad se encuentra el nivel freático. Entonces, si el nivel freático puede en época lluviosa alcanzar la zanja que nosotros excavamos, superar la tubería, entonces debemos cambiar, en este caso, la arena por un material, por una grava más gruesa, de manera tal que se evite de que cuando sube el nivel y baje, si tenemos arena, la va a lavar y me va a dejar el tubo emboladizo y se puede asentar la tubería y zafarse las uniones entre los tubos. Entonces se cambia por un material granular, porque cuando suba y baje el nivel del agua no va a arrastrar la grava como lo hace con la arena. Y respetando las mismas dimensiones, solo que cambiamos el material de recubrimiento y de asiento por una gravilla en vez de, en este caso, el material arenoso. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Por favor. Esos tubos, eso se calcula con hay un cálculo para calcular cuánto va a soportar, tratando que sean esos tubos de hormigón,
hay otros tubos que lo ponen que son de fierro también, ¿no? En las calles. Ajá. ¿Eso cómo se calcularía? ¿O el tubo da para cuánto va a aguantar la presión? A ver, eso usted entra a la norma y hay un abaco. En la norma boliviana hay un abaco. Es muy facilito. Usted entra en ese abaco y este te dice, por ejemplo, vamos a suponer, dice para vehículos de dos, ¿cómo se llama esto? De 2 trenes de ruedas, vehículos de 3, de 4, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a suponer que tiene 2 trenes de ruedas, que tiene 4 llantas, ¿no ves? Que tiene 3 trenes, ya eso es una chata. Que tiene 4, que tiene una chata de 2, y así sucesivamente. Y entonces, ahí usted va a ingresar en la curva de acuerdo a la profundidad que se encuentra su tubo, la profundidad a la que se encuentra tu tubo, porque por aquí entra aquí y aquí vas a tener las cargas. Usted entra con la profundidad del tubo, vamos a suponer por encima de mi tubo, que lo voy a colocar en el cuarto anillo, pueden hasta 6 o 8 ruedas. Vamos a suponer que son 4. Ingreso por aquí y aquí voy a leer la solicitación a la que se va a someter ese tubo. Y entonces tú tienes la capacidad la carga que soporta la tubería. Si esta carga fuera menor que esta, entonces vengo y busco en los tipos de apoyo cuál es el factor a la rotura que multiplicado por esta carga me iguala o me supera este valor. Eso es tan sencillo como eso. Por eso este factor a la rotura que vimos acá, vamos a suponer que va a solicitar una carga, vamos a ponerle, está expresado en kilogramos por metro cuadrado. Vamos a suponer que este es capaz de soportar 100 kilos por metros cuadrados. Y esto me da aquí que son 200, pues perdón, vamos a suponer que va a soportar 150 kilos. Entonces, que va a transmitir una carga a ese vehículo de 150 kilos. Si yo le pongo la tubería de 100 kilos, ¿qué va a pasar? La va a romper. Entonces, voy aquí y busco. Para multiplicar, puede ser de 1,5 mi factor a la rotura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Voy a tener que hacer esto y voy a tener que mi tubería meterla por debajo de la cota de excavación. Fíjense ustedes que es la 3. Esta es mi excavación. Yo voy a tenerla que meter por debajo de la cota de excavación. Si esta es mi cota de excavación, voy a tener que meterla, voy a tener que cavar para sentar el tubo enterrado sobre la cota de excavación. ¿Me entienden? Y entonces ya cuando multiplique 100 por 1,5 me va a dar 150. Eso es lo que se hace. ¿Está bien? Pero eso lo vas a encontrar un ábaco. Inclusive tiene hasta los dibujitos de los vehículos y eso. Lo que transmite cada vehículo. Y entonces el valor que tú saques de aquí tiene que ser menor o igual a este. Si es mayor, tienes que buscar qué tipo de apoyo tienes que colocar para que pueda soportar, ayude ese tipo de apoyo a incrementar la carga de los 3 apoyos de la tubería. No sé si esa era la pregunta que me hacía. Tiene que dar también el tipo de material. ¿Eh? El tipo de material que quede pendiente. Claro, de tipo de material, si es hormigón, por eso es que cuando nosotros hacemos un proyecto de agua potable, ¿qué información nosotros tenemos que buscar? Bueno, primero tenemos que utilizar tubería esquema 40. Y entonces esa o cualquier otro de los esquemas. Y entonces tenemos que averiguar cuánto es la carga, la presión que ella puede soportar. ¿Me entiendes? Si yo voy a trabajar, por ejemplo, con 100 metros de columna de agua, mi presión tiene que ser la que soporte la tubería de 100 o mayor. ¿Está claro?
Ahora, en el caso del alcantarillado, cuando yo voy a comprar una tubería para alcantarillado, yo voy a tener que pedirle al fabricante que me dé cuánto es la carga que puede soportar. ¿Me entiendes? Sea hormigón, sea PVC o sea fierro fundido. Y entonces esa carga que me va a dar él es la que sacaron del ensayo de los 3 apoyos. Y ese valor de carga que soporta la tubería, cuando yo entre aquí en mi ábaco, según el número de ruedas o de trenes de ruedas que tengan los vehículos que van a pasar por encima, entonces yo voy a sacar a qué carga va a estar sometida esa tubería. Y este valor debe ser siempre menor o igual a este. Si es mayor, entonces tengo que venir a esta tabla y buscar un coeficiente a la rotura, o sea, el factor de seguridad a la rotura, y entonces que me dé que multiplicado por este valor me dé un valor mayor o igual a este. Y el valor que se me adapte, entonces yo voy a tener que poner ese tipo de asiento en mi proyecto. Puede ser que, vamos a suponer que voy a pasar por un ferrocarril, entonces yo utilice factor a la rotura 6. Y entonces tengo que definir la longitud de paso de esa tubería por debajo del ferrocarril y decir en ese tramo tienen que aplicar este tipo de apoyo, donde van a recubrir con hormigón y poner todas las dimensiones. ¿Está bien? Eso hay que hacerlo en todos los proyectos. ¿Está claro? Bueno. Vamos entonces a seguir en lo que estábamos. Bueno, ya vimos los 2 tipos de recubrimientos que se le hacen a los tubos. Claro, eso es siempre y cuando nuestra tubería sea capaz de soportar las cargas. ¿Está claro? Si no es capaz de soportar las cargas, tenemos que ir a los tipos de apoyo específicos para poder colocar. Pero cuando mi tubería no hay problema, es capaz de soportar las cargas a las que va a ser sometida, generalmente se echa un asiento de arena, como les decía, de 8 a 10 centímetros, compactada, y entonces se apoya la tubería y se empieza a rellenar a ambos lados y compactar simultáneamente a ambos lados para que la tubería no pierda su alineación vertical. ¿Está bien? Y esto se hace cuando mi nivel freático nunca va a alcanzar mi zanja de excavación o la tubería. Cuando mi nivel freático sobrepasa mi zanja de mi tubería y me puede alcanzar el nivel de la zanja y la tubería, cambio entonces por una gravilla en la arena para evitar que sea lavada con la subida y bajada del nivel freático del agua subterránea. ¿Está bien? En la carretera lo ponen aplicar con arcilla para el tema que el agua no se calcoma, como no impermeable, entonces claro, se pone con arcilla para evitar que se filtre el agua, que el agua se filtre a través, porque si no te puede crear un sifonamiento, ¿entiendes? Si no, tratar de impermeabilizarlo con arcilla, porque si no te puede crear ¿cómo se llama esto? Un sifonamiento, te puede empezar a lavar el material de al lado de la tubería, te lo deja libre y se va. Eso. ¿Está bien? Pero eso es en las alcantarillas de carretera, ¿no? Normalmente. eso igual puede funcionar acá, en el presidente de Carlos García también Pero es costosísimo, porque la silla tiene un costo. Pero acá como no tengo el problema de las carreteras que me puede provocar que se me vaya una alcantarilla, acá no se le echa la silla porque es costosísimo, ¿no? Hay veces que los préstamos no están cerca y es muy costoso. Bueno, profundidad mínima de instalación de las tuberías. Dice, la profundidad de las tuberías debe ser tal
que permita recibir los afluentes por gravedad de las instalaciones domiciliarias y proteger las tuberías contra cargas externas como el tráfico vehicular y otros impactos. Normalmente eso me lo fija la norma. La profundidad mínima a la que deben ir instaladas las tuberías me lo fija la normativa boliviana y la normativa internacional. La norma boliviana dice que estas tuberías de alcantarillado deben tener como mínimo un recubrimiento de 1 metro de recubrimiento medido desde la superficie del terreno hasta la corona de la tubería. Y como esta tubería es por gravedad, ¿qué quiere decir? Que el agua se mueve producto de la pendiente que yo le doy. Entonces, como a la medida en que vaya avanzando la tubería se va a ir enterrando, entonces me limita como profundidad máxima 5 metros, hasta 5 metros. O sea que la profundidad mínima que me recomienda la norma es que tiene que ser mayor o igual la profundidad mínima es 1 metro. La mínima es 1 metro y la máxima es hasta 5 metros. Medida desde la corona del tubo hasta la superficie del terreno. Cuando yo voy a alcanzar profundidades mayores a 5 metros, yo no puedo pasarme. Entonces ya preveo desde los 4 metros de profundidad aproximadamente colocar una estación elevadora. ¿Para qué? Para volver a subir el agua al 1 metro y continuar con mi recorrido por gravedad. Porque no puedo más de 5 metros porque no me lo establece, la norma no me lo establece. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo profundidades mayores a los 5 metros, entonces ya el operador corre un riesgo muy grande. Y yo tengo un video que no me animo a ponérselo a ustedes, donde si usted no prevé, dependiendo del tipo de suelo, como en ese video que estaban construyendo una red de alcantarillado acá en Santa Cruz, es un video lamentablemente de Santa Cruz, excavaron por más de 6 metros, porque antes la norma decía hasta 6 metros de profundidad, la anterior a esta. Ahora esta ya lo subió hasta máximo 5 metros. Entonces estos trabajos que estaban haciendo, inclusive creo que andaban por como los 8 o 10 metros de profundidad de zanja, excavaron la zanja y entonces se meten los operadores a hacer las instalaciones de la tubería, se deslizó el terreno, tapó los operadores, ya cuando los rescataron habían muerto. Entonces, para evitar esos problemas, la norma dice no más de 5 metros de profundidad y bueno, lógicamente tomando las previsiones de que si tu terreno tiene riesgo de deslizarse, colocar el entibado para proteger la vida del operador. ¿Está bien? Tengo yo ahí el video, pero no me animo a ponérselo porque es impresionante. Es impresionante ver los hombres como gritan, es terrible. Entonces no me animo a ponérselo. A mí me lo pasó un amigo que trabaja conmigo, pero no, él es mecánico, el que tiene una metalmecánica, y me lo pasó porque sabe que yo doy eso y yo lo vi, me sugestionó mucho. Bueno, otro elemento que es fundamental a la hora de definir esta altura de 1 metro es que las acometidas que vienen de los edificios o de las casas, supongamos que esta es la barda del domicilio, esta es la acera, y aquí yo tengo el espacio de jardinera, el cordón y mi calle. Entonces yo voy a salir por aquí por una acometida que va a pasar por una cámara de inspección domiciliar y
lo que yo busco con esta profundidad, porque en el eje de la calle está la tubería, es que mi acometida descargue por encima o por la corona del tubo. ¿Para qué? Para que realice una descarga libre. ¿Está bien? Entonces, por eso es que con esa profundidad de 1 metro se garantiza que en el arranque de las tuberías, lógicamente se puede ingresar por la corona del tubo. ¿Está bien? Entonces, ese es otro elemento importante. Esto está mal, porque esto ingresa por la corona. ¿Está bien? Sí, dime. Consulta, doctor. Cuando tenemos la construcción un terreno más bajo, ¿qué solución hay para sacar nosotros nuestra al domicilio? Donde arranca. ¿Qué quiere decir más bajo? Sí, está más bajo el terreno de construcción que el... Una estación elevadora. Sí o sí. O una estación de bomberos. Por ejemplo, en los edificios, muchas veces, porque vamos a suponer que este es tu edificio. Hagan silencio, por favor. Este es tu edificio. Este es tu edificio. Entonces, generalmente tiene un sótano. Y aquí sale, por ejemplo, a nivel de la calle. Entonces, generalmente, tú bajas aquí con tu bajante, recolectas todas tus aguas y las largas a la alcantarilla. Pero hay muchas veces que acá abajo le ponen baño, le ponen un baño, esto, lo otro, y entonces aquí no te queda otra que colocar una estación elevadora que te lleve el agua o acá, a la línea acá, o directo que te lleve el agua directo a la alcantarilla. No hay manera. Entonces, cuando uno prevé eso, en el diseño de las instalaciones hidrosanitarias, tiene que prever una pequeña cámara de bombeo para bombear el agua. Igual pasa con el drenaje pluvial. ¿Está claro? En los edificios. Entonces lo que se saca es por aquí. Por ejemplo, en el comercial del centro, ¿cómo se llama el que está en la plaza? El comercial Bolívar, el que hizo el diseño, lo bajó todo. Esto, lo bajó al sótano y entonces bombean del sótano a la alcantarilla. ¿Está claro? Porque no queda otra. Nunca se debe hacer eso. Uno saca por debajo de planta baja, la recolección de la bajante, la conecta por debajo de planta baja, que cuando ustedes van, fíjense, cuando vayan a Ventura, fíjense ustedes que están todas las tuberías por debajo de planta baja. Y eso es para poderla sacar por gravedad directo a la cámara de inspección domiciliar y después conectarla a la alcantarilla. Eso es lo que se hace. No la bajas al sótano, pues si no vas a tener un consumo de energía y más costo en tu proyecto. Ahora, hay edificios en que le ponen en los parqueos abajo, le ponen baño, y entonces eso sí lo tienen que bombear. Por ejemplo, el banco nuevo ese que están haciendo, el banco ganadero del centro, tiene baños abajo. No sé si se lo habrán eliminado, pero hasta que yo revise el proyecto, tiene baños abajo y bombean a la red. Otro problema que tienen también los sótanos es con el problema del drenaje. Ahí sí que hay que hilar fino, porque ha ocurrido que en muchos edificios todo el agua de la calle ha escurrido hacia adentro y han inundado. Ahí en la avenida hubo varios Mercedes-Benz, carros de lujo, que se vieron inundados y se dañaron totalmente por un mal diseño de las instalaciones hidrosanitarias. ¿Está bien? Entonces, para que ustedes vean que todo tiene una importancia. Bueno, el recubrimiento mínimo del colector debe evitar la ruptura de ocasionada por las cargas vivas que pueden experimentar. Asimismo, se deben utilizar tuberías y accesorios de diferentes tipos de materiales siempre que cuenten con la certificación del organismo competente.
O sea, cuando uno va a ejecutar o es proyectista, uno tiene que buscar la certificación de los materiales que le están dando. ¿Por qué? Porque tiene que tener la carga que va a soportar para que ustedes tomen en cuenta en su proyecto la capacidad de soportar carga de su tubería. Ahora bien, los valores mínimos permisibles de recubrimientos en los colectores son los que se recomiendan en esta tabla que la da la norma boliviana. Dice, en vías peatonales o zonas verdes, o sea, cuando nosotros vamos a pasar por una zona verde o por una vía peatonal, el recubrimiento mínimo es 75 centímetros. Pero en vías vehiculares, cuando vamos a pasar por donde pasan los vehículos por las calles, es 1 metro, que es lo que le digo. ¿Está claro? Esos son los recubrimientos mínimos que recomienda la norma boliviana en vigencia. Bien, ¿dudas hasta ahí? Recuerden que ese recubrimiento es medido desde la superficie del terreno hasta la cota de corona del tubo. ¿Está claro? La cota de corona, ya entienden lo que es corona y lo que es la solera, ¿no? Cote solera y cote corona. Nadie tiene duda en eso, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a ver en el punto 5.9 las recomendaciones para definir el ancho mínimo de excavación de las cámaras de inspección. O sea, ¿qué ancho mínimo yo debo excavar mis cámaras de inspección para poder proceder a la construcción? Recuérdense que las cámaras de inspección van a estar bajo terreno. Entonces, ¿qué ancho mínimo debo dar para que se pueda ejecutar mi construcción? Que estén tranquilitos los tres, el muchacho y las dos muchachas. Pero si yo les dije que si no saben me pregunten, entonces vamos a dibujarlo porque eso sí que les puede llevar a desaprobar la materia muy fácilmente. Voy a dibujar un tubo con su espesor. ¿Está bien? Bueno, intentar dibujar un tubo con su espesor. Este es mi tubo interno y este es el espesor. Supongamos que este es mi espesor de tubo. ¿Está bien? Entonces, la cota de corona es la parte superior externa del tubo. Esta es cota de corona. Y la cota de solera del tubo, que vamos a referir en todo el cálculo hidráulico que vamos a aprender acá, es la cota inferior interna del tubo. Esta es la cota de solera. Que yo les dije que desde Centroamérica y Norteamérica, se los digo porque a mí me costó, yo les hice el cuento, se lo repito, cuando yo vine acá me invitaron a una tesis como tribunal, y estuve en la tesis como tribunal y el estudiante decía que la cota de solera, y yo al que estaba al lado mío le dije, ¿qué se refiere cuando dice cota de solera? Y me dijo, no, es la invertida, la parte inferior del tubo interna. Ah, ya. De la bibliografía que ustedes encuentren de lo que es Centroamérica y el norte, Norteamérica, a esto le llaman cota invertida. O sea, cuando ustedes lean la invertida del tubo, es el equivalente a la cota de solera que ustedes conocen aquí. Se los digo porque puede ser que lean una bibliografía de la parte norte
y les diga, no, la invertida del tubo, y ustedes digan qué cosa es la invertida del tubo, es el equivalente a la cota de solera. ¿Está bien? Pero esto no se les puede olvidar, porque cuando hablemos de cálculo y nosotros calculemos la cota de solera del tubo inicial y cota de solera final, nos estamos refiriendo a la parte inferior interna de la tubería. ¿Les quedó claro? Pero no se queden con duda, pregúntenme. Si yo les pregunté, ¿tienen alguna duda? No tengan pena, porque yo no voy a tener pena en el examen. Me preguntan el examen y no les voy a contestar. ¿Está bien? Entonces no tengan pena. Bueno, les decía que al excavar para la construcción de las cámaras de inspección se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones que me da la norma. ¿Está claro? ¿Y qué me dice la norma? Nosotros vamos a tener profundidades de cámara que van a estar. La profundidad de la cámara es medida desde dónde, igual desde la cota del terreno o la cota de la superficie de pavimento en caso que exista pavimento. Acá hay muchos lugares que ya está el pavimento construido y no hay alcantarillado. Entonces mi cota de referencia es la cota de pavimento. Cuando no haya pavimento porque no se ha construido, que debe ser lo correcto, no construirse pavimento hasta que esté el alcantarillado, entonces me refiero a la cota de terreno. ¿Está bien? Entonces, para cámaras con profundidades entre 0, el 0, ¿quién es para mí? La cota de terreno, la cota de pavimento, hasta 1,5 metros de profundidad, menor o igual a 1,5, el diámetro de excavación donde voy a construir mi cámara va a ser igual al diámetro externo de mi cámara. Miren ustedes acá. Mi cámara yo voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener muros. Yo voy a tener muros. ¿Está bien? Entonces me están diciendo que es el diámetro externo. Va a ser igual al diámetro externo más 0,70. O sea, más 70 centímetros. Si yo tengo que mi cámara es circular, porque mi cámara en planta es circular, le voy a dar 35 a ambos lados. ¿Está claro? O sea que la excavación va a ser mucho mayor que el diámetro externo de mi cámara dependiendo de la profundidad. Este espesor de las paredes va a depender del material de que construya mi cámara. Si yo construyo mi cámara de mampostería de ladrillo, muro de mampostería de ladrillo va a ser 15. Pero si yo construyo mi cámara de hormigón prefabricado, entonces eso va a tener entre 5 y 7, depende del calculista estructural. 5 o 7 centímetros. ¿Está bien? Entonces, si mi profundidad de cámara oscila entre 1,5 metros, por debajo de los 1,5 y hasta los 3 metros, al diámetro externo de la cámara le tengo que sumar 80 centímetros, por lo que dejo 40 a ambos lados. Y si mi cámara es mayor a 3 metros, lógicamente hasta 5, que es mini tope, entonces el diámetro externo de la cámara más 1,05. ¿Está claro? Dejo 52,5 a ambos lados. ¿Está bien? Bueno. Y aquí vemos la representación. Esta es mi cámara con sus muros. Entonces el diámetro externo, si esto es 1,20 y mis muros son de mampostería de ladrillo, va a ser 15 más 15 son 30, más 1,20, 1,50 va a ser mi diámetro externo. Y como esta profundidad es entre 0 y 1,5,
me indican que debo sumarle al diámetro externo 70 centímetros. Entonces le doy 35 a ambos lados. ¿Y por qué se deja ese espacio? Para que el operador pueda revocar por fuera también. ¿Está claro? Porque si es de mampostería, del muro de mampostería ladrillo, hay que revocarlo a ambos lados. ¿Está bien? Porque si no el ladrillo, los gases se lo carcomen, el sulfuro de hidrógeno se lo bebe en 2 minutos. Entonces hay que revocarlo, impermeabilizarlo a ambos lados. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay duda? Seguimos. 5.10. Recomendaciones para definir el ancho mínimo de excavación de la zanja donde serán ubicadas las alcantarillas. O sea, donde yo voy a colocar el tubo, yo tengo que excavar una zanja. Entonces, ¿cuál es el ancho mínimo de esa zanja? Para garantizar la manipulación adecuada de los equipos de medición, para manipular el tubo, darle la alineación, etcétera, con los equipos topográficos, porque yo recuérdense que tengo, la alineación es muy fácil. Estaca en el eje de la cámara, estaca en el eje de la otra cámara, tiro cordel y mi corona tiene que ir por ese cordel. Esa es mi alineación. Pero tengo que darle una inclinación al tubo, una pendiente. A ello tengo que meter un equipo topográfico para decir cuánto voy a rebajar. Voy a bajar, no sé, 4, 5 centímetros, entonces darle la inclinación a la tubería. Entonces, para facilitar todos esos trabajos, la norma recomienda usar esta tabla que está aquí. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo ingreso en esta tabla? Primero, ingreso con el diámetro. Ingreso con el diámetro del tubo que yo voy a instalar. Si yo voy a instalar un tubo, bueno, aquí los 100 milímetros no tienen que jugar porque nosotros el diámetro mínimo, ¿cuánto es? 150, que son 6 pulgadas. No voy a mandar a callar a esa gente. Blocar. Y al ingresar con mi diámetro de tubo, yo voy a venir aquí y digo si es con entibado o sin entibado. Voy a colocar entibado cuando el material corre riesgo de que se pueda deslizar. Entonces, sin entibado cuando el material no tiene riesgo de que se vaya a deslizar. En esos casos, yo ingreso y digo, vamos a suponer que sin entibado, tengo que ver hasta qué profundidad va a ser la excavación de la zanja, que va a estar entre 1 y 5 metros. Entonces, si es, por ejemplo, hasta 2 metros sin entibado y es 6 pulgadas, 70 centímetros de ancho de mi zanja. Y de esa manera es como yo ingreso a buscar mi valor. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que mi diámetro es 6 pulgadas, es con entibado, tiene que ser sin entibado para que sea 70. Aquí está mal. Bueno, ya lo arreglo yo. Bueno, vamos a arreglarlo. Es sin entibado. Si es sin entibado, como dice ahí, entonces voy a ingresar en mi tabla y digo entonces si es sin entibado y es 6 pulgadas, entonces 70 es con entibado. Ya yo lo arreglo. Entonces 70 centímetros. ¿Está bien? Y entonces, ¿cuánto es mi diámetro del tubo? Es 15 centímetros. ¿No ve? 70 menos 15 me va a dar ¿cuánto? 55. Entre 2 voy a dejar 27,5 y 27,5 a ambos lados. ¿Está bien? Y mi ancho de zanja va a ser de 70 centímetros. ¿Se entendió, señor? No hay duda. Bueno. Ahora bien, cuando yo no tengo entibado en mi zanja,
el material que yo excavo lo tengo que separar de la zanja a la mitad de la profundidad que tiene mi zanja, porque si no ese peso me va a deslizar el material, la pared de mi zanja. ¿Está bien? La mitad, a la mitad de la altura de la zanja. Cuando tengo zanja, pero le tengo colocado entibado, el material yo lo separo de la zanja 90 centímetros para que las personas, los operadores puedan pasar a través de él. ¿Está bien? Porque ahí el peso no hace ninguna función porque está entibado. Pero tengo que dejar un cierto espacio para que el operador pueda circular alrededor de la zanja. ¿Está bien? Bueno, pruebas de aceptación. ¿Este examen cuándo lo vamos a tomar? Miércoles. El miércoles. Lunes 30. No, esa de uno. Miércoles 25. Miércoles 25, ¿no? ¿Qué hora es? 10:45 y faltan las 3 pruebas, ¿no? Ya, dejémoslo aquí. De todos modos, como es el otro miércoles terminamos y nos da para una semana para que puedan tomar el examen. ¿Está bien? Dejémoslo ahí. Porque las pruebas para que se las explique bien. Bueno, les deseo una feliz tarde noche.